Es un gusto saludarles, sean bienvenidos a Impulsando el Derecho. Les comento, si ustedes quieren ver imágenes exclusivas de nuestros invitados aquí en el programa, pueden hacerlo en Instagram. Estamos como Impulsando el Derecho MX. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy en el estudio estará el doctor Adar Moreno Valdés en su sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal. Platicaremos sobre la importancia y análisis de la valoración en aduanas de las mercancías. Ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham, que nos tiene más información. Gracias, Arturo. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Abraham Uriostegui y les comento que en la sección Defensa Jurídica con el maestro Edgar Martínez Cruz nos presentará el tema Semejanzas y diferencias entre matrimonio y concubinato. Y en la sección Háblame Derecho tendremos en el estudio a Miroslava, con quien charlaremos sobre un tema muy interesante. Ahora los invito para que me acompañen al otro lado del estudio para dar inicio con nuestra primera entrevista. Bien, pues hoy estamos en el estudio con el doctor Adar Moreno Valdés, con quien en su sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal, con quien vamos a abordar un tema interesante que es la importancia y análisis de la valoración en aduanas de las mercancías. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues un gusto saludarlos nuevamente, un placer estar aquí con ustedes en su programa y ojalá que todo salga bien, que por pronto podamos salir de este problema de la pandemia. Ojalá. Claro, ojalá que pronto podamos, pues ya podamos estar un poquito más tranquilos y poder transitar con mayor seguridad en las calles, aunque bueno, todos para nada, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, doctor, como siempre nos trae temas interesantes dentro de este ámbito del comercio exterior. Indudablemente el tema de hoy pues también es de gran interés, sobre todo para aquellos que les gusta esta materia y se vayan empapando un poquito más acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy. Doctor, ¿y qué le parece si para dar inicio a esta charla que vamos a tener, nos puede decir entonces qué es la valoración en aduanas de mercancías? Perfecto, vamos a remitirnos un poquitito a la historia y ver por qué es importante este tema. Si nos vamos, por ejemplo, a principios del siglo pasado, vamos a encontrar que por ejemplo, cuando tú llevabas una mercancía, por ejemplo, de México a otro país a principios del siglo pasado, cada país, o la legislación interna de cada país, determinaba en forma, digamos, unilateral y de acuerdo al país en cuestión, la manera o términos en que tú le dabas un valor a una mercancía, de acuerdo con lo que establecía cada autoridad. Claro. Consecuentemente, eso que generaba que el comercio exterior se volviera muy complicado y muy tortuoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no era lo mismo que tú mandaras una mercancía a Estados Unidos, que mandaras una mercancía a Inglaterra, o bien que mandaras una mercancía a otro país. ¿Por qué? Porque cada uno establecía un diferente mecanismo para valorar la mercancía en aduanas. Claro. ¿Eso en dónde te pega? Te pega en la parte, por ejemplo, de los impuestos, que es el primer tema. Claro. ¿Por qué? Porque lo sabemos muy bien, dependiendo del país o del origen de la mercancía de un país, tú le puedes dar o no una preferencia arancelaria, es decir, le das aranceles más bajos o bien le impones aranceles más altos. Claro. Ese era el tema. Entonces, digamos, eso generaba gran incertidumbre jurídica de carácter económico, financiero y fiscal, porque tú realmente no sabías cuánto tenías que pagar de impuestos en un país o en otro o en otro. Esto cambió básicamente a partir esencialmente de que se crea la Organización Mundial del Comercio, y bueno, ya desde antes, sí, cuando se creó el GATT, o el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del año de 1947, a partir de entonces se incluyó en el artículo 7, en ese precepto legal se incluyen unos señalamientos acerca de cómo, en términos generales, debe de valorarse las mercancías en aduanas. Okay. Y entonces,
digamos, un poco más adelante en la historia, a partir de los años 70 en la ronda de Tokio, se crean los famosos códigos, ciertos códigos que van a aplicar para el comercio exterior. Entre ellos ya se contemplaba el de valoración en aduanas de mercancías, pero no es sino hasta el año de 1995, cuando entra en vigor la Organización Mundial del Comercio, que se establece ya en forma la implementación de un acuerdo de carácter multilateral que se llama comúnmente como el Acuerdo de Valoración Aduanera o Acuerdo de Valoración en Aduanas de Mercancías. ¿Cuál es el propósito esencial? Ya dimos de la vuelta histórica. Bueno, el propósito esencial es que a través de este acuerdo se van a establecer, digamos, un marco general al cual se tienen que apegar todos los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio para ver la forma o los términos, condiciones y criterios para valorar las mercancías en aduanas. Y entonces ya no va a ser una cuestión de que un país diga una cosa u otro diga otra cosa, sino que los criterios se van a aplicar en forma más o menos uniforme en todo el mundo. Es ahí la importancia de esto. Oiga, doctor, pero entonces, ¿qué pasa si un país no forma parte de este acuerdo? Entonces, ¿puede establecer sus aranceles igual como él lo considera conveniente? Sí, el tema precisamente es ese. Aquellos, por ejemplo, países que no forman parte de la Organización Mundial del Comercio, les aplican sus normas internas. Pero entonces eso es lo que va a generar esta incertidumbre, porque tú no sabes, por ejemplo, qué es lo que se aplica o qué norma le aplicas para valorar las mercancías en aduanas en un país así. Afortunadamente para nuestro país, México, la mayor parte de los países en el mundo ya forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Podemos decir que los más relevantes. Y entonces en ese contexto vamos a encontrar que, digamos, nuestro país, al formar parte de la Organización Mundial del Comercio, así como prácticamente más de 170 países en el mundo, pues se aplican las mismas reglas que prevé, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio en este acuerdo particularmente de valoración en aduanas de mercancías, que es sumamente importante. Claro. Entonces, ¿por qué es importante esta valoración de las mercancías en aduanas? Lo que comentábamos, porque por ejemplo, cuando ahora con estas reglas, con este acuerdo marco, digamos que es el acuerdo de valoración de aduanas de mercancías, tú llevas una mercancía y se establece una serie de criterios regulados en ese acuerdo, que son los que sirven para que las autoridades aduaneras de cada estado puedan determinar o autentificar cómo se va a determinar el valor en aduana de una mercancía, de manera tal que son los mismos criterios los que se aplican aquí en México, que los que se aplican en Alemania, que los que se aplican en Estados Unidos o los que se aplican en China. Entonces es un gran avance, porque realmente tú más o menos tienes conocimiento de cómo se juega en esta materia en prácticamente todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que se utilizan? El primer criterio para determinar el valor en aduana de una mercancía se le conoce como valor de transacción. El valor de transacción, muchos lo conocen como el valor en aduana de las mercancías. Este criterio, ¿en qué se sustenta? Se sustenta en términos generales en el valor que tú le das a las mercancías a través del documento correspondiente. Por ejemplo, el valor factura. ¿Sí? Entonces, a través del valor factura, tú es como vas a determinar o se determina el primer criterio para darle valor a unas mercancías y que la autoridad aduanera lo verifique. Ahora, es importante tener en cuenta que este criterio de valor de transacción puede ser incrementado o decrementado. A nivel internacional le llaman incrementables o decrementables. Los incrementables que pueden ser, por ejemplo, los gastos en que se incurra por seguros, transporte, maniobras de carga y descarga de la mercancía. Hay incrementables también vinculados, por ejemplo, cuando el comprador de la mercancía suministra, por ejemplo, materia prima, matrices, moldes, aceites,
para que el vendedor produzca los bienes y se los venda. Cuando eso ocurre, se incrementa el valor en aduana de la mercancía. Hay otros elementos que le llaman a nivel internacional los llamados decrementables. Los decrementables tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones también de seguros y transportes, por ejemplo, e impuestos internos. Todo depende de la modalidad de la operación de comercio exterior de que se trate y de cómo se esté regulando en el marco de la legislación. Por ejemplo, es importante en el caso de México tener en cuenta lo que dispone el artículo 56 de la ley aduanera, que es donde se establecen las fechas para poder determinar el momento en que se van a aplicar las obligaciones, tanto fiscales como de regulaciones y restricciones no arancelarias, ya sea tratándose de tráfico marítimo, terrestre, aéreo o ferroviario. Pero ese es el primer criterio. Antes de pasar al segundo, pero nos acaba de comentar en cuanto al valor factura, ¿sí? Que es tomando en cuenta el valor del bien o del producto que viene consagrado en su factura. Pero hablamos entonces que sería de un producto nuevo, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Sabemos que cuando quieren ingresar mercancía al país, hablamos de, aparatos electrónicos, no sé, estéreos, por ejemplo, televisores. Y alguien se dedica a un negocio, digamos, aquí en la Ciudad de México, tiene su local comercial, pero lo que hace es de que no pasa el producto como nuevo, sino a veces lo sacan de la caja, le quitan etiquetas. ¿Para qué? Para no pagar un impuesto elevado, ¿no? ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Se vuelve como una práctica, digamos, para que de alguna manera se evada esa obligación? Sí, exactamente. Esto es, por ejemplo, muy común y son prácticas, desafortunadamente, que hacen las empresas, por ejemplo, para tratar de evadir el pago de impuestos, lo que comentábamos hace rato, impuestos al comercio exterior. Por ejemplo, México tiene un tratado entre, lo que acabamos de ver, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, si yo importo una mercancía originaria de los Estados Unidos, voy a tener un arancel cero, o sea, no voy a pagar impuestos a la importación, claro, porque el producto es originario de Estados Unidos. Ha pasado en la práctica que, por ejemplo, algunas empresas lo que hacen es que traen productos de China, las reetiquetan, y les ponen, digamos, etiquetas de los como Made in USA, ¿sí me explico? Y les quitan las etiquetas chinas. Bueno, si eso lo hacen y no lo descubren las autoridades, pues logramos ya lo hicieron. El problema es que si te descubren las autoridades o el día que te descubran, te van a poner o te van a levantar un procedimiento, lo que se conoce, por ejemplo, como un procedimiento administrativo en materia aduanera o un procedimiento de irregularidades en materia aduanera. Y entonces, con todo respeto, vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque te van a determinar previamente el procedimiento administrativo, te van a embargar las mercancías, te van a imponer un crédito fiscal, te van a poner multas y ojo, hoy en día depende de la cuantía, hasta te pueden llevar a un procedimiento penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. ¿Puedes ganar dinero? Sí. Si por ejemplo en ese supuesto reetiquetas y no se dan cuenta las autoridades, pero si se dan cuenta, por supuesto que te vas a meter en muchos problemas. Ahora, ¿de qué lo hacen? Pues sí lo hacen. Pero el tema es que no se debe de hacer, porque eso es contrario a derecho, pero bueno, eso es lo que sucede en la práctica. Entonces, bueno, el primer criterio es lo que le llaman valor de transacción. El segundo criterio para determinar el valor en aduana de una mercancía le llaman valor de mercancías similares. ¿Qué significa? Que la autoridad, por ejemplo, detectó hechos o circunstancias por las cuales estima que no le puede dar valor a tu factura, lo que comentábamos, ya sea porque incurriste en una práctica desleal, ya sea porque hay vinculación entre importador o exportador, ya sea porque el precio que tú estás manifestando en tu operación o en tu factura no es fiable, etc. En esos casos la autoridad puede rechazar el valor, digamos, de transacción
que tú estás ofreciendo en tus documentos. Y entonces se acude al siguiente criterio, que es el valor de mercancías idénticas. El valor de mercancías idénticas quiere decir que para que yo pueda darle valor a una mercancía, la autoridad tiene que sustentarse en mercancías que sean exactamente iguales. Iguales desde el punto de vista físico, desde el punto de vista funcional, operativo, inclusive a nivel de marcas, todo tiene que ser idéntico. Si no se llega a encontrar mercancía idéntica que pueda, digamos, a la cual se le pueda determinar un valor a tu mercancía, entonces se pasa al siguiente criterio, que es el valor de mercancías similares. Entonces lo que se hace ahí la autoridad es que toma en cuenta el valor de mercancías que sean similares a las que se están importando, y en ese sentido, como son mercancías similares, no tienen que ser exactamente iguales como en el criterio anterior, y con base en eso se puede determinar el valor en aduana de una mercancía. De hecho, hay que decir que el criterio más usado por las autoridades aduaneras de los países después del valor de transacción es precisamente el valor de mercancías similares. Ahora, hay un siguiente criterio para determinar el valor en aduana de una mercancía, que es el llamado, digamos, costo sustractivo o costo unitario. ¿Qué significa este criterio? Significa que para que yo pueda, o para que te puedan valorar las mercancías, si no te van a aplicar los criterios anteriores que ya comentamos, pasas a este criterio en el cual lo que se va a hacer por parte de la autoridad es analizar importaciones de mercancías idénticas o similares a la que se está realizando, o sea, tu mercancía, pero al mayor costo posible. ¿Sí? Y entonces, atendiendo al mayor costo posible, se va a dividir cuál es el costo de cada producto, digamos, de ese lote. Y ese valor de ese producto, de ese lote, se conoce como un precio unitario, que es el que va a servir de base para determinar el valor en aduana de las mercancías. Si no se aplica ese criterio, el acuerdo de valoración aduanera te habla de otro criterio más. El siguiente criterio es el llamado valor reconstruido. El valor reconstruido es aquel en el cual, para determinar el valor en aduana de una mercancía, se va a atender a tres elementos. Uno, el costo de producción del producto. Dos, un concepto por gastos administrativos. Y tres, un concepto por un margen de utilidades. Este criterio quizás sea el más complicado. ¿Por qué? Porque la autoridad, si no va a aplicar ninguno de los criterios anteriores, tiene que reconstruir el valor en aduana de tu mercancía, y es donde puede tener más errores. Realmente este criterio es poco usado para determinar el valor en aduana de una mercancía, y todavía el acuerdo de valoración en aduanas te da un último criterio para poder determinar el valor en aduana de una mercancía, que se le llama prácticamente el criterio subjetivo. ¿Por qué es un criterio subjetivo? Porque realmente es una combinación, o sea, el acuerdo te permite que las autoridades aduaneras puedan combinar los criterios anteriores para establecer un acuerdo o un criterio para valorar las mercancías en aduanas, el cual se vuelve muy subjetivo y muy discrecional. También es poco usado. Creo que, como bien nos acaba de comentar, el criterio más utilizado es el tercer criterio. Pero, por ejemplo, ¿esto aplica solamente para mercancías que son nuevas o para cualquier tipo de mercancía que se pretende introducir al país? Para cualquier tipo de mercancía que tú quieras introducir. ¿Por qué razón? Cuando tú introduces una mercancía nueva, por ejemplo, obviamente, pues tiene un valor. Pero cuando tú introduces una mercancía usada, hay unos criterios que establece la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior que indican que cuando tú quieras introducir, por ejemplo, mercancía usada, tienes que hacer un margen o tienes que darle a la mercancía un margen, por ejemplo, de disminución del valor de dicha mercancía, atendiendo, por ejemplo, al número de años
de la mercancía. Por ejemplo, si hablamos de un coche de modelo 2010, pues obviamente ese modelo 2010 no tiene el mismo valor que un modelo 2020. Claro. Consecuentemente, si yo llegara a importar un modelo 2010, obviamente tengo que ponderar, digamos, el desgaste de la mercancía, y hay una tabla, por ejemplo, que te va estableciendo en el marco de la normatividad del comercio exterior, que le tienes que ir disminuyendo, digamos, un valor a ese bien por cada año que pase. Entonces, sí puedes traer bienes usados, pero por supuesto tienen otro tratamiento diferente fiscalmente hablando, e inclusivamente inclusive a través de las regulaciones y restricciones no arancelarias, muy diferente de lo que tendría un bien nuevo. Claro. Ahora sabemos que México ha celebrado distintos tratados comerciales. Entonces, estos tratados comerciales que ha celebrado México, o sea, ¿se encuentran influidos por este tema del que estamos platicando? Por supuesto, por supuesto. De hecho, por ejemplo, todos los tratados de libre comercio que ha suscrito nuestro país, ya sea, por ejemplo, el TEMEC recientemente, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, o, por ejemplo, el CTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, etcétera. Por supuesto, todos los tratados comerciales que ha suscrito nuestro país se encuentran supeditados, de hecho, a las disposiciones previstas en este acuerdo de valoración aduanera en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Pero además, déjeme decirle algo que es muy, muy interesante. De hecho, nos tenemos que preocupar mucho en ese sentido, porque de hecho la ley aduanera de nuestro país prácticamente copió diversas normas del acuerdo de valoración aduanera y las insertó en el texto de la propia ley aduanera. Por lo tanto, pues México no tiene ningún problema en ese sentido, porque no solamente lo tiene en un tratado internacional como obligación internacional, sino que prácticamente muchas de las normas del acuerdo de valoración aduanera de mercancías que acabamos de comentar, por ejemplo, en los criterios, están insertos en la ley aduanera de México. Por lo tanto, lo estamos aplicando en la propia ley. Y de hecho, en todos los tratados comerciales es un tema tan relevante que los países que han suscrito tratados de libre comercio con México han confirmado y declarado su apego a todo esto. ¿Por qué? Porque es fundamental esto para que tú puedas saber cómo vas a jugar en la aduana. Es decir, cómo se van a valorar las mercancías que yo lleve, digamos, a un país o a otro país. Y eso facilita mucho el juego, por ejemplo, en materia de importaciones o de exportaciones. Y en ese sentido, pues se trata de unas reglas, por ejemplo, las cuales se apegan muchísimo, tanto importadores como exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales o todos los intermediarios del comercio exterior en términos muy generales. Claro. En sí, entonces, el papel fundamental de la aduana, ¿cuál es? ¿Es vigilar, estar al pendiente de esa mercancía que entra al país? Bueno, ahí fíjese que en un inicio, ahí nos metemos en otro tema, que digamos, las aduanas tienen, desde mi punto de vista, varios papeles. En un principio, las aduanas tenían una función netamente fiscalizadora. ¿Qué significaba esto? Que las aduanas tenían que verificar que, digamos, las personas que introdujeran mercancías a nuestro país pagaran impuestos. Claro. Esa era, digamos, una función fiscalizadora. Sí, claro. Pero esto ha cambiado al paso del tiempo. Por ejemplo, ¿por qué digo que ha cambiado? Porque con México ya tiene muchos tratados o varios tratados de libre comercio. De hecho, nuestros principales socios comerciales a nivel mundial, con casi nuestros principales socios, ya tenemos tratados de libre comercio. Entonces hablamos de que las mercancías prácticamente, en muchos casos, ya tienen un arancel cero. Claro. Entonces, muchos se han cuestionado acerca de que en realidad el papel de la aduana sí efectivamente sigue siendo fiscalizadora en parte, pero ya no es únicamente un papel de entidad fiscalizadora, sino que las aduanas, por ejemplo, ahora están
muy enfocadas también a la vigilancia en el cumplimiento de lo que se conoce como regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Esto qué significa? Que ahora las aduanas, digamos, han cambiado mucho su papel para tratar de enfocarse en vigilar que las mercancías cumplan, por ejemplo, con los permisos inherentes a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Salud. Claro. Ejemplo, un fármaco, un medicamento, que ahorita está muy de moda este tema. Un medicamento, por ejemplo, para ser importado, pues bueno, ya sé que ahorita hubo un decreto recientemente donde se va a hacer o se establece por parte del gobierno ciertas facilidades para que pueda adquirir medicamentos en el extranjero, lo cual me parece no es del todo correcto. ¿Por qué razón? Porque se supone que un medicamento cuando viene a nuestro país debe de ser certificado en cuanto a su autenticidad y calidad, porque tú puedes ir a comprar un medicamento en el extranjero a cualquier país, pero no sabes si tiene la calidad para curarte. Claro, ese es el tema. Entonces, por ejemplo, se han establecido permisos a la importación de las mercancías para que, por ejemplo, la COFEPRIS exija, por ejemplo, un permiso, para que se puedan importar medicamentos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Garantizar la calidad y la seguridad de los medicamentos. Entonces, las aduanas ahorita están llevando a cabo una función de vigilancia en cuanto a las regulaciones y restricciones no arancelarias, como que su giro ya no es únicamente fiscalizador. Ahora, también las aduanas están jugando otros roles. Eso es un motivo de un tema muy interesante. Por ejemplo, las aduanas hoy en día se dice que también tienen un rol fuerte en un tema de seguridad nacional. Y se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque las aduanas, pues es el lugar por donde entran mercancías muy delicadas, mercancías que pueden conllevar, por ejemplo, ciertos riesgos en términos de radioactividad en ciertas mercancías, mercancías que, por ejemplo, imagínense, se importan inclusive hasta bacterias, hongos o microbios para los laboratorios. Entonces ese tipo de productos son prácticamente de seguridad nacional porque tienen que venir bajo muchas condiciones de protección. Entonces es otro rol que también juegan las aduanas hoy en día, ser un área, por ejemplo, de seguridad nacional. También se habla de que hoy en día las aduanas tienen un rol de facilitador al comercio exterior. ¿Por qué? Porque se piensa que las aduanas únicamente deben tener una función de control. Pero ya en muchos países está cambiando este concepto. ¿Por qué? Porque las aduanas también tienen que tener un papel, no únicamente de controlar, sino también de facilitar los roles para que los importadores puedan hacer sus procedimientos más rápido y los exportadores puedan mandar sus mercancías más rápido. Entonces también se tiene que hablar de este rol. De hecho, es un tema que lamentablemente, desde mi punto de vista, no se ha entendido del todo correctamente por parte de las autoridades, porque se hace a un lado este papel que es tan esencial por parte de las aduanas. Pero bueno. Sí, es que normalmente siempre escuchamos la aduana y siempre escuchamos que nos está fiscalizando, nos está supervisando nada más todo lo que sale, cuando sabemos que también tiene otras funciones muy importantes. Exactamente. A ver, doctor, antes de que se me pase, quisiera regresamos un poquito al tema que estaba tocando de las medicinas, en donde el gobierno federal efectivamente, bueno, ya por decreto ya puede adquirir directamente los medicamentos. Aquí me llama la atención porque, de acuerdo a lo que se debe conocer, es de que este decreto fue firmado por el gobierno federal para que ellos directamente adquieran los medicamentos evitando intermediarios. Es correcto. Obviamente la finalidad es de adquirir esos medicamentos a un costo más bajo. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿estaremos comprando medicamentos sin conocer en verdad la calidad de ese producto que se adquiere? Bueno, yo espero que no. Porque, como lo acaba de comentar, hay organismos especializados que se dedican precisamente a través de, como se venía haciendo de estos intermediarios, que saben la cantidad, calidad, tipo de producto, tipo de medicamento y obviamente con las especificaciones. Pero aquí entonces, ¿cómo se va a hacer? Aquí tiene que ver con la COFEPRIS, ¿cómo lo va a hacer intermediaria ella?
Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, lo que se hizo a través de ese decreto es que el gobierno federal va a tener, digamos, la facilidad de poder, como bien decía usted, ir al extranjero a comprar a las empresas directamente los medicamentos para importarlos a nuestro país, ¿sí? Por una parte, hay que decir que, bueno, se busca economizar, claro, se busca hacer más rápido los trámites y todo ese tipo de cuestiones. Fíjense que aquí hay una cuestión bien interesante, porque en este tema aparecen situaciones que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí una empresa que distribuye ciertos medicamentos en México, en realidad lo distribuye porque tiene, digamos, la licencia exclusiva para distribuirlos en México, ya que tiene un derecho, por ejemplo, o una licencia que le dio la farmacéutica extranjera para que él pueda importar ese producto a México en forma exclusiva, o puede ser como distribuidor exclusivo y autorizarlo en el territorio nacional. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un choque también de cuestiones, por ejemplo, de propiedad, de derechos de propiedad industrial, marcas, por ejemplo, patentes, con relación a esas empresas que tenían, digamos, las licencias exclusivas para distribuir. Claro. Entonces el gobierno, entiendo yo, el tema ha sido tratar, digamos, de evitar tener que adquirir esos medicamentos en el mercado nacional y mejor se va al extranjero a buscar directamente a las empresas para que le vendan sin tener, digamos, que pagar más dinero. Claro. Pero ¿cuál es el punto? Que aquí entran en conflicto contratos que ya están firmados por parte de esas empresas farmacéuticas con distribuidores aquí en México. Y entonces hay un choque aquí de cuestiones legales. Sí, porque entiendo que esos contratos son a largo plazo, ¿no? Son por determinado tiempo. Por años, inclusive. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a lo mejor el gobierno de México no va a poder ir con la empresa, digamos, X, a comprar ese medicamento porque la empresa le va a decir, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo vender así porque yo tengo un contrato de exclusivo, digamos, de licencia con la empresa que está distribuyendo en México. Entonces yo incurriría en una contravención contractual si te vendo. Claro. Y entonces el gobierno de México, entiendo lo que está haciendo, es buscar otros proveedores de esos fármacos en el mundo y de esa forma adquirirlos a esos proveedores de otros países. No es que sea malo, pero aquí ¿cuál es el problema? El problema es que habría que cerciorarse y tener mucha digamos, verificación de la calidad de los productos que le vas a comprar a otra empresa. Por ejemplo, si la farmacéutica a la cual, digamos, tú le compras tus medicamentos está en Estados Unidos y esa farmacéutica tiene un contrato de licencia con una empresa aquí en México para que distribuya ciertos medicamentos en México, pues entonces no le vas a poder comprar esos medicamentos a la misma farmacéutica en Estados Unidos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar otras alternativas. Por ejemplo, ¿en dónde? A lo mejor vas a buscar en la India, o vas a buscar en China, o vas a buscar en no sé en qué países. Eso no es que sea malo. El único problema es, ¿será la misma calidad? Digamos, el fármaco que te vendan en la India, que el fármaco que te venda la empresa en los Estados Unidos, ese es el punto. Porque entonces ya estamos hablando de que desconozco, ahí sí yo no desconozco, si podemos decir que la calidad es igual o similar. Y en caso de no ser así, a lo mejor te estás ahorrando dinero, pero pudiera ser también que los fármacos no sean de la misma calidad. Ese es el riesgo que me parece se está corriendo a través, digamos, de esta situación. Pero bueno, es algo que no decidimos nosotros, ¿verdad? Claro.
Doctor, interesante charla y lo que nos acaba de compartir. ¿Qué le parece si nos comparte sus redes sociales, números de contacto para que nuestro auditorio pues, se acerque a usted y alguna duda que tenga sobre el tema que hemos platicado o algún otro que hemos abordado en entrevistas anteriores, se lo pueda hacer llegar? Bueno, con todo gusto les doy un correo electrónico, es todo con minúsculas, hmv- la palabra derecho 2222 @yahoo.com.mx. Muchas gracias por su tiempo y agradezco a ustedes su paciencia por escucharnos y a ustedes por haberme invitado otra vez a su programa. Muchas gracias. Es un placer siempre tenerlo aquí y platicar con usted. Bien, vamos al otro lado del estudio con Arturo para continuar con nuestra siguiente entrevista. Adelante. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues nos acompaña el licenciado Edgar Martínez Cruz en su sección Defensa Jurídica. Vamos a abordar el tema de semejanzas y diferencias entre matrimonio y concubinato. Sin duda, un tema muy interesante. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y con todo el auditorio, máxime que sabemos que va en aumento, y más tratando estos temas que son de la vida cotidiana de las personas. Bueno, pues un tema que da de qué hablar, sin duda. Y para empezar el tema, maestro, ¿qué es el matrimonio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el matrimonio y qué es el concubinato? Bueno, muy bien. Pues es necesario también pues ilustrar a toda la audiencia sobre qué es uno y qué es otro, sí, desde el punto de vista jurídico. No lo voy a tratar desde el punto de vista religioso ni social. Esto lo vamos a aterrizar jurídicamente hablando. Desde el punto de vista jurídico, el matrimonio pues es la unión de dos personas, como actualmente nos dice el Código Civil de la Ciudad de México y de diversas entidades federativas. Esto nos quiere decir que pueden unirse tanto dos personas de diferente sexo como del mismo sexo. Entonces, ahorita con esta reforma que hubo al Código Civil hace años, pero ya permite que pues las personas del mismo sexo también puedan celebrar matrimonio. Entonces, estamos hablando de la unión de dos personas con el fin, vamos a hablar en términos generales, de sufrir los placeres y cargas de la vida. En este concepto se ha eliminado la figura de la procreación como finalidad del matrimonio como antes se tenía pensado, que era la procreación. Actualmente ya no es necesario porque pues con esta figura lo que se crea también es la asistencia, el cuidado, la protección, y si como consecuencia surge la procreación, bueno, ya no es una finalidad, sino es un punto nada más que se puede dar durante esta unión. Sobre todo desde el punto de vista jurídico, como lo insisto, el matrimonio se tiene que celebrar ante un juez del registro civil. Bien. Es una solemnidad que se debe de cumplir fehacientemente, porque si se celebra ante otra persona, otro funcionario, podrá hacer lo que ustedes quieran, pero jamás matrimonio. Entonces, e importante, abogado, no va a ser válido ante la ley. No, por eso, no existe. No existe. Podrá ser como lo que sea, como les digo, pero jamás un matrimonio. Es necesario que se celebre ante este funcionario público, porque está investido de las facultades que el Estado le otorga para poder darle formalidad y solemnidad al acto del matrimonio. Eso es lo que podemos decir en términos generales del matrimonio. Ahora, aterrizándolo al concubinato, podríamos decir que la finalidad es de la unión de dos personas también. Igual, entonces, si la figura del concubinato es equiparable al matrimonio, podríamos decir que también de dos personas hasta del mismo sexo. Entonces, la unión de dos personas igual tiene la misma finalidad, soportar los placeres y cargas de la vida. Igual es una opción la procreación, la asistencia, el cuidado, la manutención, etcétera. Pero la diferencia que radica es que aquí no hay sanción por parte del Estado. Esto es, no se celebra ante ninguna autoridad, es una unión de voluntad libre. Y quiero aclarar esto de una unión de voluntad libre para que no se confunda con la unión libre, que muchos así lo consideran las personas. Sí, porque luego en algún trabajo te dicen estado civil, ¿no? Y si tú no estás casado, dices en unión libre. Exacto, y no existe la unión libre. Inclusive tampoco podemos hablar del estado de concubinario o concubinaria, porque desde el punto de vista legal nada más existen dos estados civiles: soltero o casado. Bien. Si eres soltero, bueno, pues ahí a lo mejor puedes ponerle nomás el adjetivo soltero por viudez, soltero por divorcio, o sea, pero eres soltero. No cabe la categoría. Ante la ley eres soltero. Eres soltero. Y aún así estés en unión con un concubinato.
También se puede decir que estamos en la calidad jurídica de soltero. De soltero, sí. Estado civil soltero. Entonces, para que lo entiendan las personas, porque muchas veces me he enfrentado en el despacho con este tipo de cuestiones, donde las personas a veces no lo comprenden, inclusive hasta los colegas abogados le quieren dar una connotación al concubinato como si exactamente fuera un matrimonio. No existe. Y por eso es la charla del día de hoy, porque quiero hacerles ver a las personas cuál es la ventaja y la desventaja del concubinato frente al matrimonio. Sí. Porque a veces lo confundimos, pensamos, muchos colegas dicen, no, pues es lo mismo. No es lo mismo, porque el concubinato, si bien es cierto, no hay que olvidar un punto trascendental que quiero que la gente le quede claro, sí. Es que en el concubinato también lo que se busca es formar una familia. Por eso la diferencia entre la unión libre. En la unión libre, dos personas deciden juntarse, si tú quieres, para satisfacer alguna necesidad de tipo físico, sexual, económico, pero nunca con la finalidad de fundar una familia. Bien. Entonces, podrán tener hasta hijos, sí, pero no hay ese vínculo que los atrae para unirse, porque lo que se busca también es la permanencia, como en el matrimonio. Ya no es la permanencia indefinida, que eso es lo ideal en el matrimonio, sí. Pero actualmente, como existe la figura del divorcio, y ahora como ya lo conocemos del divorcio incausado, que es muy fácil ya llevar a cabo ese trámite, ya no se tienen que llevar juicios como antes, sino que ahora una simple solicitud se da por terminado el matrimonio. ¿En cuánto tiempo más o menos un divorcio? Pues bueno, hasta antes de la pandemia teníamos aproximadamente unos 2 o 3 meses que se podía llevar el puro divorcio, que quede claro, porque todavía quedaban las consecuencias inherentes del divorcio, una pensión alimenticia, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal, si es que bajo ese régimen se casaron, o la compensación económica. Hay tantas cosas que decir sobre ese aspecto, pero bueno, para no salirnos del tema, por esa circunstancia es que no hay que confundir el concubinato con la unión libre. Entonces el concubinato busca fundar una familia, al igual que el matrimonio. Nada más la ventaja que hay es que en el matrimonio, por el simple solo hecho de haberlo celebrado ante un juez del registro civil, ya por eso cumple con la solemnidad. Y podrán a veces separarse los cónyuges, vivirse en un domicilio diverso, pero seguirá existiendo el matrimonio, porque así como se crea, así también se tiene que dar por terminado el mismo. Sí, claro. Bien, abogado, también nos llegó una pregunta interesante. Y sí, como usted bien menciona, también hay derechos y obligaciones, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué derechos adquiere un cónyuge y qué derechos un concubino o concubina, maestro? Muy buena pregunta, porque aquí lo que tenemos que ver, esa es la diferencia. Muchos dicen, pues ¿para qué nos casamos? Si tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones como si fuera un matrimonio, el hecho de estar viviendo en concubinato. Sí. Pues yo al principio les diría que no. En común tenemos los derechos de alimentos, los cónyuges, los concubinos tienen derecho a alimentos. Sí. A socorrerse mutuamente, a apoyarse mutuamente, a también tener la patria potestad sobre sus hijos que llegaran a tener durante esa unión, al igual que el matrimonio. Tiene derechos sucesorios también la concubina o el concubino, en dado caso de que hubiera sido la única persona. Un ejemplo de derechos sucesorios para quien no sepan del tema. Por ejemplo, la concubina tiene derecho a ser heredera del concubino o de la concubina, dependiendo. Sí, claro, ahorita quiero aterrizar nada más un poquito en la diferencia con el matrimonio, pero el concubino, si logra acreditar, o la concubina, que fue durante el tiempo que duró esa relación con la persona antes de que falleciera, la única concubina que tuvo, pues tiene derecho a la herencia. Y a la herencia me refiero desde el punto de vista del juicio sucesorio intestamentario. Porque desde el punto de vista sucesorio intestamentario, pues como su nombre lo dice, no hay testamento, entonces la ley entra en suplencia de la voluntad de ese ahora de cuyus, como se le denomina, y entonces la ley cree cuál pudo haber sido la voluntad de esa persona que falleció. Bien. Entonces la ley establece una orden de prelación. Entonces primero dice que son los descendientes, o sea, los hijos, posteriormente la cónyuge, y al mismo nivel pone a la... Bueno, no lo dice tan la ley tan directamente, pero aplicando la analogía, como sabemos que la concubina o el concubino se equiparan al matrimonio, los ponen al mismo nivel. Bien. Cónyuge o concubino o concubinario, podríamos decir. La diferencia que radica
ahí es que se tiene que acreditar el concubinato. Y ahí es donde tenemos muchos problemas en la vida práctica. Claro. ¿Cómo acreditar el concubinato? En el matrimonio, con la simple acta del registro civil, tienes con qué acreditarlo. Y mientras esté vigente, está vigente el matrimonio. En cambio, si estamos hablando del concubinato, es una relación de hecho, no podemos negarlo. Nada más es una voluntad libre que celebran dos personas y que deciden, pues ahora sí que soportar los placeres y cargas de la vida. Pero la desventaja que es, ¿y con qué lo acredito? Tú vas a ir a un juicio sucesorio y ahí es donde está la desventaja de los derechos. Bien. ¿Cómo voy a acreditar que yo fui el concubino o que la señora fue la concubina de Laura de Cuyos? ¿No? Y ahí es donde tenemos que nosotros como abogados iniciar a veces un procedimiento de jurisdicción voluntaria, como se denomina aquí en la Ciudad de México, de acreditación de concubinato. Tenemos que traer testigos, tenemos que traer documentación, tenemos que traer todos los elementos que nos pueda llevar a acreditar que realmente estuvieron concubinato. ¿No? Sin embargo, aquí hay una desventaja. En la Ciudad de México, para acreditar el concubinato, tenemos que ver para qué efectos lo queremos. Si lo queremos para efectos administrativos, como clásico, que la concubina que sobrevive al que falleció, pues quiere hacer valer los derechos de seguridad social, la pensión de viudez, o la pensión de orfandad para sus hijos, etcétera, le piden que lleve un acta donde se acredite que ella fue la concubina. Así es. Entonces iniciamos un procedimiento que se llama jurisdicción voluntaria ante los juzgados familiares para poder acreditar. Si es para esos efectos administrativos, como el competente ahora en la Ciudad de México es el juez de proceso oral familiar, te admite la solicitud de acreditación de concubinato. Bien. Pero si tú lo quieres para acreditarlo en un juicio sucesorio, no te lo admite. Entonces, ¿por qué no te lo admite? Porque dice que está en litigio cuestiones patrimoniales. Claro. Y entonces, ¿qué nos queda? Que hacer el juicio de una controversia de concubinato, pero tenemos que demandar a la sucesión. Y ahí es donde también radica la cuestión, porque si vamos a demandar a la sucesión, pues el objeto de iniciar primero la acreditación de concubinato es para que yo, con mi calidad de concubino, pueda hasta a lo mejor denunciar la sucesión de esa persona que pues ya no existe. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí es donde tenemos el problema de que cómo poder acreditar el concubinato. Por eso les digo que no es tan fácil. Y ahorita en la Ciudad de México, si bien es cierto, también hubo una reforma al Código Civil donde ya se pueden inscribir los concubinatos en el registro civil, pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué crees que existe el concubinato? Precisamente para no hacer ese trámite del matrimonio. Entonces yo no entiendo por qué la reforma al Código Civil de decir, ve y registra tu concubinato, pues mejor en ese caso ve y cásalos, ¿no? Pues o sea, ¿para qué registrar algo que no te va a dar tantos derechos como te pudiera dar el matrimonio? El objetivo de no registrar a veces o de no casarse es porque no quieres firmar ningún papel. La mayoría de los clientes que yo he tenido, cuando les pregunto por qué no se casaron, por qué no mejor celebraron un matrimonio, la pregunta es esa: es que no sé, no me gusta firmar nada. No les gusta comprometerse, no les gusta que en un momento dado se involucren esas cuestiones. Y también pues desde el punto de vista moral, que algunos creen que porque como el matrimonio es para siempre, deben de tomarlo con mayor seriedad. No, y ahora ya lo ven como un problema, ¿no? Ya no lo ven como un beneficio, lo ven como un problema. Sí, pero yo creo que antes sí era un problema, porque para disolverlo el matrimonio sí costaba mucho trabajo, pues iniciar un juicio de divorcio que nos llevamos hasta años y que a veces terminabas con una resolución del juez diciendo no acreditaste plenamente la causal y los declara otra vez felizmente casados, ¿no? O sea, como que confirma el matrimonio. Entonces, actualmente el divorcio es sencillo, simple solicitud, así como dijeron los legisladores que como se da el matrimonio, se da la disolución del mismo con la simple voluntad de las partes o de alguna de las partes. Yo creo que se exageró desde mi punto de vista de llevarlo así tan extremoso, de que ahorita tan fácilmente se da la disolución del vínculo matrimonial, y luego máxime con el criterio de la Suprema Corte de que ya no necesita uno esperarse después del divorcio un tiempo para poder volverse a contraer matrimonio. Ahora resulta que tú te puedes divorciar
Y al día siguiente te puedes volver a casar. Si te quieres dar otra vez el harakiri, pues adelante, ¿no? Sí. Pero me parece un absurdo porque creo que estamos dejando a la ligereza de las personas ese actuar. Pero bueno, independientemente de ello, yo siempre por eso sostengo que el concubinato no es tan fácil de poder, primero, acreditar ante cualquier autoridad, y segunda, los derechos que se surgen son muy diferenciados. Matrimonio, por decir, tú vas, hasta un hijo que nace dentro de un matrimonio, y si no lo quiere reconocer el progenitor, con la simple acta de matrimonio vas ante el juez del registro civil y se tiene como por nacido dentro de matrimonio y le ponen los apellidos del progenitor. En un concubinato, pues no, porque no hay ningún documento solemne que acredite la existencia de ese concubinato, y por tal motivo la pobre mujer tiene que esperar a que el padre dé el reconocimiento correspondiente, y hasta ese momento es cuando se le puede exigir al padre el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias con ese menor. Si ese padre no quiere dar el reconocimiento, pobre madre va a tener que iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad primero, y ya posteriormente va a poder reclamar los alimentos. Ahora, por ejemplo, si está nada más el papá, vive con su hijo, nada más papá e hijo, ¿qué pasa con otra persona, con una mujer que quiere hacer vida con ellos? O viceversa. Está la señora, tiene su hijo y llega una nueva pareja. ¿Esa persona también está obligado a aportar? En principio no, porque si el hijo tiene a su padre, tiene a su padre que lo reconoció, ya sea por el matrimonio, ya sea por el concubinato, las obligaciones son del padre, del progenitor. Sin embargo, nos hemos encontrado en la vida real que a veces las personas realizan una nueva vida con otra persona, y esa es la que se encarga de dar todo lo necesario para la manutención de ese menor de edad. Pues en principio pues se aplaude a esos progenitores. Pero no es una obligación. No tiene la obligación. ¿Por qué? Porque para eso existe el obligado natural, que es el padre. Aquí hay una ventaja que ahorita se está viendo con los nuevos criterios de los tribunales, en el sentido de que ya no se ve. Antes era muy clásico que como padre demandabas al padre, al progenitor, y te decía, no tengo trabajo, no tengo con qué mantenerlo, ¿no? Y pues no, decían, ante lo imposible no se le puede obligar. Actualmente el criterio de los juzgados están saliendo de que, bueno, independientemente de que tú no puedas trabajar, o a lo mejor no tienes un trabajo por o ahorita que está sucediendo con lo de la pandemia, ¿no? Muchos se están queriendo escudar con esta pandemia para decir, no estoy obligado a dar alimentos. Espérate, no se trata tampoco de eso. ¿Cómo que no estás obligado a dar alimentos? Claro que estás obligado. Lo único lo que se te va a poder tolerar es a lo mejor que no puedes dar la misma cantidad que dabas antes. Por las circunstancias de la proporcionalidad. A lo mejor ahorita no tienes una fuente de empleo, o te disminuyeron el salario, pues voy de acuerdo en que también no vas a dar la misma cantidad que antes, pero de que tienes que dar. Porque tú sí, deudor alimentario, tú sí comes, y tu hijo, ¿qué va a comer? Pero bueno, eso es a lo que se refiere, que hay ciertas circunstancias. Los padres están obligados, en principio, a dar la manutención. Si lo da otra persona en suplencia, él está cumpliendo lo que se llama actualmente con un derecho asistencial. Nada más está asistiendo al menor para que éste salga, pero no es su obligación, no se convierte en su obligación, porque no le está, en principio no es el papá. No es el papá, ¿no? Y no está haciendo ningún trámite de adopción, tampoco lo está incorporando desde el punto de vista jurídico a su filiación. Así es. Sí, porque para eso existe la figura de la adopción. Entonces, mientras no surge eso, yo no tengo por qué estar obligado. Nada más estoy obligado con mi pareja. Porque a lo mejor si ella no la dejo trabajar o se dedica a las tareas exclusivas del hogar, al cuidado de los hijos, pues entonces tiene derecho a una manutención, porque el otro cónyuge o el concubino se dedica a proveer. Entonces ahí también es otra cuestión. Cuando a veces uno como hombre se dedica a hacer la figura de la procreación y la mujer lo acepta, están surgiendo obligaciones para nosotros como hombres y derechos para ellas como mujeres. Porque inclusive cuando se disuelve el vínculo matrimonial y se casaron bajo el régimen de separación de bienes, entonces la mujer a lo mejor no pudo adquirir un patrimonio, pero se acredita que se dedicó a las tareas únicas, exclusivas del hogar, al cuidado de los hijos, a la administración del mismo, entonces puede tener derecho hasta
el 50% de los bienes del otro cónyuge. Es un punto muy importante. Sí. Muy importante. Sí, pero tiene hasta, no quiere decir, como muchos llegan, no, es que tengo derecho al 50%. No. Hasta el 50%. Eso el juez lo va a determinar. Claro, y lo va a determinar en base a las obligaciones que, bueno, más bien en este caso, primero a los deberes que se desarrollaron durante el matrimonio de la cónyuge. La temporalidad. La temporalidad, aparte de la temporalidad, principalmente el haber patrimonial. Bien. Es decir, si la mujer tiene bienes que a lo mejor no se igualan a los del marido, sí, a los del concubino, porque también en concubinato se da esto, pero vuelvo a insistir, el detalle es acreditar primero el concubinato. ¿Y tú qué crees que va a decir el hombre cuando lo quieren demandar para la acreditación del concubinato? Pues no es cierto. No es cierto. ¿No? Y bueno, ni la conozco. Exactamente, y sí, lo sabe, sí, que dicen, no, pues cuál, yo nomás la ayudé, la apoyé, pero jamás hicimos vida en común, acredítamela. Sí. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con esas dificultades. Pero bueno, entonces, yéndonos a lo que de las obligaciones, entonces la nueva pareja de esa persona nada más tiene un deber asistencial, y es un deber moral, pero jurídico no lo tiene, para que de esa manera lo dejemos en claro a la audiencia. Ahora, ¿qué se necesita para el reconocimiento de un concubinato? Nos estaba comentando hace ratito que es difícil acreditar. En caso de acreditarlo, ¿qué es lo que necesito? Muy buena pregunta, porque ahora ahí vamos a entrar. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para acreditar un concubinato? La ley nos dice, el Código Civil claramente nos indica que para que haya concubinato, primero, dos personas deben de unirse libremente y deben de estar libres de matrimonio o libres de concubinato. Bien. Entonces, para acreditar esa libertad, porque ahora dicen, bueno, ¿y ahora cómo acreditamos que estamos libres de concubinato o libres de matrimonio? Bueno, pues libres de concubinato va a estar muy complicado, pues ahora sí que se va a dejar a la palabra de las partes, ¿no? Bajo protesta de decir, ¿verdad? Estoy libre de concubinato, ¿no? Pero para acreditar la libertad de matrimonio, se tiene que acudir a la oficina del registro civil para que se les expide una constancia de no matrimonio. Y se debe de pedir para ambas partes, o sea, para los dos que lo están solicitando, porque de esa manera primero le acreditas al juez, estamos libres de matrimonio, y de concubinato pues te lo manifestamos bajo protesta de decir, ¿verdad?, que no tenemos ninguno de los dos ningún concubinato. Eso es primero en cuanto a la libertad. Segundo, temporalidad. ¿Qué quiere decir? El Código Civil de la Ciudad de México nos habla de que para celebrar un concubinato mínimo se necesitan 2 años. Para tener, dos personas deben de estar viviendo juntas permanentemente, mínimo 2 años. Bien. Solamente se reduce esta temporalidad cuando en menos de ese tiempo se tiene un hijo. O hija, ¿no? O sea, hijo o hija. Entonces se reduce. Y sobre todo, también lo que se tiene que acreditar es la permanencia. Porque no basta con que digamos, pues ya hay un hijo. Muchas veces la gente se va con esa idea también, de que dice, pues ya tenemos un hijo, y entonces al tener un hijo, pues como consecuencia ya lo que se requiere es que en un momento dado ya está el concubinato. No, lo que dijimos hace rato, por eso no hay que confundir la unión libre con el concubinato. Si no hay la permanencia de querer formar una familia de manera, pues digamos, indefinida, primero, no digamos al infinito, ¿no? De manera indefinida, entonces es cuando podemos decir que sí hay un concubinato. Y siguiente forma de acreditar esta circunstancia, testigos. Necesitamos testigos que vean, que digan que efectivamente se les ha visto juntos. De 2 a 3 testigos, ¿no? Regularmente. Sí, mínimo son 2 testigos, porque recordemos que desde el punto de vista procesal, en materia de civil y familiar, la testimonial es colegiada. Se necesitan mínimo 2 testigos. Si se tienen más testigos, pues lo pueden ofertar, pero el juzgado te va a prevenir nada más para que lo reduzcas a 2, porque pues se tratan de las mismas circunstancias. Pero con eso vamos a iniciar un procedimiento primero ante un juzgado de lo familiar que va a ser en vía de jurisdicción voluntaria, donde yo llego con estas pruebas y trato al juez acreditarle esa relación de concubinato que existió. Pero, como les dije hace rato, si estamos en procedimientos donde se tiene que ver cuestiones patrimoniales como las sucesiones, se tiene que hacer una controversia, donde en este caso se va a tener que demandar a la sucesión
el reconocimiento de ese concubinato. Sí. Y es una peripecia. Ahí sí es una peripecia porque pues hay que poder acreditarlo, ver que de verdad haya sido esa persona la que ha estado juntos. Inclusive, aunque ya ahorita, como les digo, se permite la relación de dos personas del mismo sexo, a mí me ha tocado asuntos donde me han consultado, donde el concubino del otro concubino, pues era la única persona que vivía con él, pero la familia no lo quiere reconocer. ¿Por qué? Porque cuestiones morales todavía de por les es difícil. Sí. Entonces, ¿cómo que va a venir el otro y nunca nosotros estuvimos de acuerdo con que tuviera una pareja hombre ese hijo, ¿no? O esa hija una pareja mujer. Sí. Pero ahí es donde empiezan las peripecias. Por no haber contraído el matrimonio, ahí nos damos cuenta de las consecuencias funestas que se pueden dar. Entonces ahora vemos que en realidad el matrimonio no es un problema, ¿eh? Realmente, si queremos agilizar, porque nunca pensamos a futuro, siempre estamos viviendo así como que pues a ver qué pasa, que la vida nos vaya llevando, ¿no? Pues ahí vemos, ahí después, y esas pueden ser las consecuencias. Sí, y por eso les digo, y eso estamos hablando de unas pocas, lástima que no tenemos todo el tiempo porque nos tendríamos que aventar un curso completo sobre la diferencia entre concubinato y matrimonio, y por eso de decir que son los mismos derechos no es cierto, porque donde radica la problemática más fuerte es en el derecho probatorio. ¿Cómo probar la existencia de un concubinato? El hecho de que digan que están viviendo juntos durante muchos años, sí, pues eso te puede ayudar, pero aún así te queda el dilema de tener que acreditarlo. Como les digo, en cuestiones sucesorias, si no acreditas primero que eres concubino, ¿cómo vas a ir a poder denunciar un juicio sucesorio? Porque esto se acredita con documentos, exacto, con testigos, no es tan fácil de que, bueno, yo voy a decir que vivimos juntos 3 años. A ver, bueno, lo de menos es decirlo, acredítalo, ahí está el exactamente, problema. Porque eso es lo que la gente no comprende, que a veces por eso vienen con nosotros los abogados, y esa es nuestra función, buscar aunque sea los medios de prueba para poder acreditar esa relación. Pero si también la gente no nos proporciona esos medios de prueba, no somos magos ni somos santos para poder crear las figuras jurídicas. Nosotros también tenemos que ayudarnos de todos los medios que las mismas personas nos están mencionando, ¿no? Entonces el hecho de que digan, no, pues es que no sé cómo se hace o cómo esto, o que yo no tengo testigos, oye, pues tampoco te los voy a crear. Busca personas que te vengan y te apoyen. Porque ahora sí que ese es el defecto de no haber celebrado el matrimonio, ¿no? Sí. Si hubiera sido, ¿te imaginas si de verdad equiparáramos el concubinato con el matrimonio así como lo dice la ley tan sencillamente? No existirían estos casos. Exactamente, no me llegarías ante el juez, estábamos en concubinato. Y ya con eso lo podrías mencionar y ya tendrías los derechos. Sí. Pero no, lo tenemos que acreditar, y ahí está la deficiencia de por qué existen estas dos figuras diversas, ¿no? Claro. Porque pues uno tiene formalidad, o más bien solemnidad, como es el matrimonio, y el concubinato pues es la unión libre. Es como cuando celebras un contrato de palabra. Sí. No es lo mismo celebrar un contrato privado de compraventa de un inmueble, aunque sea en contrato privado, a que hagas un contrato verbal de compraventa, ¿no? Claro. Y las palabras se las lleva el viento, así lo decimos nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos de por qué tenemos que llevarlo a cabo. Ok, maestro, ¿puede existir varios cónyuges o varias concubinas? Muy buena pregunta. Esto sí quiero que aclarárselo, porque el machismo sigue prevaleciendo en nuestro país y no lo podemos negar, ¿no? En efecto, sí, podríamos decir que sí pueden existir varios matrimonios, y sí pueden existir. Una persona puede celebrar varios matrimonios, y una persona también puede celebrar varios concubinatos. Okay. Pero ahora, veamos las consecuencias jurídicas. Si celebra una persona varios matrimonios, primero, desde el punto de vista del derecho penal, se estaría cometiendo un delito, que es la bigamia, en principio, porque nadie puede casarse más de una sola vez. Entonces, pero lo hacen. La desventaja, por ejemplo, que tenemos del registro civil, que es local, es nada más de cada entidad federativa maneja el registro civil como conste y mande. Entonces no hay un registro como en materia de testamentos, que hay un registro nacional de testamentos. Aquí en materia de registro civil, cada estado de la República regula los actos del estado civil como lo considera adecuado. Entonces, pues puedes estar casado en el Estado de México y puedes estar casado en la Ciudad de México.
en ninguno de los dos registros civiles se entera. Okay. Entonces, claro que puedo celebrar varios matrimonios, pero en diferentes estados. En diferentes estados, y te puedo asegurar una cosa, que atendiendo al principio de las nulidades de los actos jurídicos, esos matrimonios surten efectos. Ah, claro. Están surtiendo efectos. Sí, son Así 100% válidos. Son válidos. ¿Cuándo van a dejar de ser válidos? Cuando venga una autoridad jurisdiccional y diga, ese es nulo. Ya sabemos que la nulidad no es de pleno derecho. La nulidad tiene que ser siempre por declaración judicial. Sí. Tiene que haber una declaración judicial. Entonces, en este caso, pues los matrimonios están surtiendo efectos. Así que yo les puedo decir a las mujeres, por lo mientras, ese pobrecito hombre va a tener que responderles a cada una siempre y cuando el otro cónyuge sea inocente. O sea, no tenga conocimiento de que esa persona tenía celebrado otro matrimonio. Entonces tiene derecho a que en su momento dado, si se casó bajo el régimen de sociedad conyugal, los bienes que se adquieran durante toda esa vigencia de ese supuesto matrimonio también se reparten por partes. Es más, se le entrega a la cónyuge inocente. Porque no sabía que existía. Exactamente. Pero si los dos sabían que estaba casado este señor, no esta señora, entonces los dos, cada quien su golpe, como dicen comúnmente, ¿no? Y no pueden reclamarse bienes. ¿Por qué? Porque no tendrían acción jurídica. Entonces el juez los deja ahí, ahora sí que cada uno según su forma de resolver las cosas, pero no tendrían acción. Ahora, también pues sucede de que efectivamente el hombre puede tener varias concubinas, varias relaciones de hecho con otras personas. Pero aquí también esa es la desventaja. Ahí sí hay una desventaja. ¿Qué nos dice la ley? Que cuando una persona tenga varias concubinas, ninguna se va a ahora sí que se va a considerar concubinato. Y ahí es donde ahí sí hay una diferencia, vean. Ahí hay una diferencia tajante, una diferencia desventajosa. Aquí no reconoce ninguna. No se reconoce ninguna. Lo único que puede reclamar la concubina inocente es el pago de daños y perjuicios, pero pues para pagar los daños y los perjuicios hay que acreditarlos. Sabemos que en materia civil, ¿qué es el daño y qué es el perjuicio? El daño es el detrimento en el patrimonio, el perjuicio es la falta de la obtención lícita de la ganancia. Entonces, ¿cómo vas a poder tú mencionar en una relación de concubinato cuáles son los daños y cuáles son los perjuicios que te generaron? O sea, nada más estamos hablando de cuestiones económicas. Y si no hubo cuestiones económicas durante la vigencia del concubinato... ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay un hijo en el concubinato y en las otras dos parejas no lo hay? Las consecuencias jurídicas de ahora sí que de la situación de la relación de concubinato entre esas personas, es a ellos a quienes les afecta. Pero si hay hijos, a ellos no les afecta, porque ellos son inocentes en esa relación. Así que con ellos sí se va a tener todos los derechos y obligaciones que es como si fuera un hijo de matrimonio. ¿Pero la concubina no adquiere ningún derecho y obligación? No. Bueno, solamente el menor. El menor tiene derecho, sí. Alimentos, al nombre, al apellido, a la sucesión, todo tiene derecho. Pues es un hijo más. Pero la concubina, no, ella no, lo siento, porque como hubo otras relaciones de concubinato, entonces no pudo obtener derechos. Entonces, pero los hijos sí. Inclusive hasta de los matrimonios nulos, cuando a veces un matrimonio se celebra teniendo un impedimento, pero si durante esa vigencia que estuvo el matrimonio, podríamos decir, antes de su declaración de nulidad, y si hay un hijo, el hijo entra como si fuera un hijo de matrimonio. Y eso es importante, maestro, que la ley le dé énfasis al menor, que lo proteja, ¿no? Máxime, porque ahorita tenemos ya constitucionalmente el principio del interés superior de la niñez. Así es. Consagrado en el artículo 4 de la Constitución, donde ahora ya no van a sufrir las consecuencias jurídicas de la mala actuación de sus padres, los menores, ¿no? Pues ellos no tienen nada que ver, surgieron de una relación que en principio se consideró de esa manera. Lo único que no podemos negar ahí es que va a ser difícil que ese menor de edad pueda ser integrado a una familia. Porque, pues, como es el que el papá tiene varias relaciones, pues no sería justo ni moral para un menor de edad sujetarse a esas cuestiones. Maestro, sabemos que próximamente va a impartir algunos cursos, que tiene una página muy interesante en Facebook, que afortunadamente muchas personas se están uniendo a su página porque trata esos temas
de una manera muy interesante, muy amena, que todos lo podemos entender, ¿no? Quienes no se dedican al ámbito jurídico, créanme que el maestro Edgar Martínez Cruz, la abogada Gabriela, hacen un excelente trabajo, así que sigan su página en Facebook y compártanos sus redes sociales, números de contacto, maestro. Muchísimas gracias. Claro que sí, miren, tengo una página de Facebook que efectivamente ahorita ya la estamos llevando a cabo con la licenciada Gabriela Hernández, una gran abogada laboralista que también aquí participa con ustedes en algunas ponencias, que estamos denominamos Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia, donde todos los días lunes y todos los días miércoles en un horario de 6 a 7 de la tarde estamos transmitiendo también en vivo sobre diversos temas que la misma gente nos propone, porque es una página para las personas. Estamos haciendo esa asesoría en vivo que mencionamos, pues para ayudar a las personas que no tienen el conocimiento jurídico. Bien. Entonces pueden consultarnos en esa página y también, bueno, pues ahorita vamos a llevar a cabo 2 cursos. El próximo jueves la licenciada Gabriela Hernández va a tratar el tema referente a la reforma laboral y el nuevo procedimiento que se viene. Entonces, para que los que gusten, pues también pueden ver en esta página las convocatorias correspondientes. También yo en lo particular impartiré un curso sobre el derecho sucesorio. El jueves 13. Ese es el jueves 13, la licenciada Gabriela. De agosto. Ajá. Y el sábado 16, va a ser sábado 16, impartiré un curso sobre el juicio sucesorio en la Ciudad de México. También ahí les pido que revisen la convocatoria para que se puedan inscribir y de esa manera pues llevemos. Estos cursos ahorita los estamos llevando a cabo en línea, dado que pues ahorita todavía no se pueden hacer de forma presencial, pero pues ahorita para todos los que gusten pueden inscribirse también. Y es más, para los que no tienen acceso a internet, que les sea complicado, también lo pueden hacer vía telefónica, también pueden consultarlos. Claro que sí. Entonces mis números telefónicos son ahora en mi celular 55 38 96 28 56 y el número de oficina 55 88 68 64 70, y estoy a sus órdenes en todo momento. Bueno, pues ahí tienen al maestro Edgar Martínez Cruz en su sección Defensa Jurídica, así que ya tienen sus datos, contáctenlos. Si ustedes necesitan alguna asesoría, pueden hacerlo vía online, no necesitan hacerlo de manera ya presencial, lo consultan y él está a su entera disposición. Así que, bueno, muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a su auditorio. Bien, vamos a un breve corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho a través de la plataforma Ubavisión. ¿Te quedaste sin estudio? Ven y estudia en el corazón cultural de la Ciudad de México, en la Universidad de América del Norte, Campus Condesa, que te ofrece bachillerato, licenciatura, como son Ingeniería en Sistemas Computacionales, Mercadotecnia, Derecho, Contaduría, Pedagogía, Psicología y Administración de Empresas. Además, te ofrece maestrías, doctorados, así como diversos cursos y diplomados. Ven y conoce su amplia oferta educativa. Aprovecha su plan de becas hasta del 65% sin costo de inscripción ni reinscripción. Visítanos en la calle Guadalajara, número 9, Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, o contáctanos vía telefónica al número 55 7258 5988 y 55 7258 5961. Tu futuro comienza aquí, en la Universidad de América del Norte. Bien, ya estamos de regreso en la sección Háblame Derecho. Y nos acompaña en el estudio Miroslava Hernández Nopal. Abordaremos el tema la mediación como reivindicación de la percepción social del abogado. Antes de comenzar con el tema, les cuento que Miroslava Hernández Nopal estuvo asesorando al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, también al Grupo Financiero Banorte y a la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria UNAM. También estuvo en la Honorable Cámara de Diputados. Está certificada en negociación por el Instituto Europeo de Posgrado. Ha impartido talleres de oratoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, talleres de comunicación efectiva y taller de negociación.
Miroslava, bienvenida. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Estoy muy agradecida de poder estar en este programa. Entonces, Miroslava, para entrar ya de lleno al tema, ¿qué es y qué da origen a la mediación? Claro, esto atiende inclusive a antecedentes históricos muy importantes. Sí. La conferencia de Pound en 1976, aunque hay que mencionar, los medios alternativos de solución de controversias pues tienen un antecedente desde que empezó a surgir el comercio. Entonces, en ese sentido, obviamente, a través del trueque existía una especie de negociación para poder apelar hacia los intereses de las partes que se ven involucradas. Entonces, en ese sentido, hablar que los medios alternativos de solución de controversias y dentro de ellos la mediación haya surgido en el Estado moderno es completamente difícil de aseverar, ¿no? Porque ya tiene muchos antecedentes. ¿Por qué te mencionaba respecto a la conferencia de Pound? Esta fue generada en Estados Unidos y fue con el propósito, porque el juez Burger, de la Suprema Corte de Justicia, mencionaba que debíamos de llegar a una solución anticipando el aumento de litigios. Entonces, le preocupaba poder tener los mecanismos suficientes para satisfacer las necesidades de todos aquellos que recurran, ¿no?, a la administración de justicia. Y en este sentido fue que pudieron darse cabida más de 200 abogados, magistrados, jueces, y claro, lo pusieron como un tema sobre la mesa muy relevante. Y ante esto fue que se originó, por ejemplo, el modelo de tribunales multipuertas. Mencionarlo... ¿Cómo dice en Estados Unidos? Al menos los antecedentes como más sustanciales, más importantes. Sí. Es así como, para dar una imagen y no ser tan técnica en este tema, imagínate que nos encontramos, alguien sufrió un agravio, ¿no? Va a un centro de administración de justicia y entonces lo que hace es, esta es mi situación. Llega un agente para poder saber cuál es la naturaleza de su conflicto y poderlo canalizar hacia los medios pertinentes. Una vez que se le canaliza, entonces ahora sí surge como toda, entrañar como todo lo que deriva del conflicto, y de esa manera no solamente se va a ir a tribunales, sino que podría irse a mediación o arbitraje, dependiendo obviamente de la cuantía, del costo del conflicto en sí. Entonces, esta imagen que podremos tener de los medios alternativos de solución de controversias en su tiempo fue lo más novedoso y lo que daba respuesta a al posible aumento de litigios. La mediación es diferente de los mecanismos, o es parte de los mecanismos, pero la cualidad es diferente, porque el tercero que se encuentra entre las partes para solucionar el conflicto lo hace de una manera más imparcial, e inclusive incita a las partes que ellas sean las que lleguen al resultado. Jamás dice en absoluto ninguna propuesta. Pues eso es interesante, porque de entrada al abogado también ya no es tanto para él la carga de trabajo, digámoslo de una manera, ¿no? Entonces, para que ya no opere el aparato jurisdiccional, que siempre por un conflicto menor, y no solamente es en tiempo, sino en costo, también al Estado le cuesta, ¿no?, mover todo el aparato jurisdiccional. Entonces, en este caso de la mediación, Miroslava, pues ahí entran también los abogados de ambas partes. Así es. Si así las partes están de acuerdo, así se hace. Ya sea, entonces, si yo no tengo algún abogado, puedo ir solo a mediar con la persona en conflicto sin ningún problema. Afirmativo. De hecho, la labor de los abogados dentro de un proceso de mediación solamente va a ser para dar asesorías respecto a la solución que las partes le den, no para que estos intervengan en un sentido de presionar a que si alguna de las partes pueda ceder o no pueda ceder. Justamente eso es lo que se pretende evitar. Que es diferente, por ejemplo, que ya estamos hablando de un juicio de pensión alimenticia, ¿no? Ahí donde decimos los abogados, no, pídele el 30% o el 50% de pensión alimenticia. No, aquí es de una manera distinta. Así es. Excelente. Miroslava, también te quería preguntar, ¿su reconocimiento constitucional implicó un progreso para la implementación? Para esto debo de ser completamente sincera. Mi opinión es que parcialmente sí. Y te voy a platicar por qué.
Evidentemente es un gran progreso que esté reconocido dentro de la Constitución, porque además, dicho sea de paso, la Suprema Corte de Justicia mencionó que se debía de dar un derecho al acceso a la justicia a través incluso de medios no jurisdiccionales. Eso está en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, si no mal recuerdo. Entonces, poder tener esa alianza entre la Constitución y la Convención, que obviamente es una medida internacional bastante profunda y bastante coherente, es claramente una respuesta afirmativa de lo que se necesita, ¿no?, en nuestro país. Sí. Pero también pienso que no es del todo, no resuelve absolutamente todo. ¿Por qué lo planteo? Antes inclusive la modificación de la Constitución en el artículo 17, en el párrafo 4, sí, y en el 18, párrafo 6, esto obviamente sugiere una presión, pues ya, del nuevo sistema penal acusatorio, sí, ¿no? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, el párrafo que habla de los medios alternativos ya está haciendo mención de la materia penal. Okay. Pero no hace mención en general de alguna materia, no, de la materia que se ve. Sí, no. Entonces, para esto, ¿cómo es que la Constitución de Nuevo León, años antes, ya lo había previsto? Inclusive cuando habla de medios alternativos de solución de controversias, no menciona materia, solamente el que el ciudadano, sí, exactamente pueda recurrir. Entonces, me parece que quizá es un detalle, pues podríamos decirlo, no tan grave, pero aún así hay un área de oportunidad en poder dar a conocer y no se vayan a confundir las personas, un ciudadano cualquiera que pueda tener acceso a su Constitución, de que a lo mejor nada más en materia penal pueda darse, ¿no? Por ejemplo. Y sería bien que fuera en todas las materias, ¿no? Así es. En todas las materias porque, digamos, en familiar, derecho familiar, ¿no? Lo podemos solucionar de una manera rápida, eficaz. En el derecho penal igual, aunque suena diferente la materia o la gravedad tal vez del asunto, pero se pueden resolver fácilmente. Claro que cada una de las materias tendrá sus restricciones, sí, ¿no? Por sí, ejemplo, en materia penal, si surge un conflicto y hay violencia, definitivamente no podría hacerse a través de estos medios. Así es. Tengo otra pregunta importante. ¿Cuáles consideras han sido los principales retos de la mediación? Porque esto no tiene mucho, la mediación, claro, ¿no? Claro. Es reciente, sí hay que afinar algunos detalles, pero ¿tú cuáles consideras han sido los principales retos? Vamos a hablar, por ejemplo, de una discusión doctrinaria. La obligatoriedad. ¿Debe de ser o no una instancia previa a todo el proceso? Okay. ¿Un mecanismo alternativo de solución de controversias o no? Los que defienden que sí es porque atienden a la situación de que se debe de difundir esa cultura, sí, ¿no?, del ciudadano, de sí, primero arreglarse entre partes y posterior a ello, si no se puede, entonces sí recurrir a un procedimiento formal. Sin embargo, los que mencionan que no, lo hacen y de manera bastante sensata. Porque uno de los principios de la mediación, por ejemplo, es la voluntariedad. Es decir, jamás se va a obligar una parte a la otra a que se sometan para poder solucionar el conflicto. Y no importa en qué etapa del conflicto, en qué etapa de la solución esté, ¿no? No importa si es al inicio y ya me arrepiento y digo, no, ya no quiero llegar a la solución. O es intermedia o es casi al final, ¿no? No exacto. Importa. De hecho, puede ser en cualquiera de las tres etapas. Puede ser antes del proceso, durante el proceso o después del proceso. Entonces, eso me parece sensacional porque sí, recurrimos más al objetivo de realmente solucionar lo que derivó esa controversia, ¿no? No nada más quedarnos, pues, en descongestionar los tribunales. ¿Por qué te planteo que esta fue una discusión importante, muy relevante en la doctrina? Porque hoy en día no importa, por ejemplo, si estos medios, la mediación, tenga que ser o no obligatoria previa al proceso. ¿Por qué lo comento? Porque si las partes se presentan, se entiende que quieren llegar a un acuerdo. Claro. Si no se presenta, no va a haber ningún tipo de amonestación, no va a haber ningún tipo de castigo por no presentarse. Sí. Simplemente se entiende que no era su manera, ¿no?, de querer llegar a una solución. Entonces ahí ya no se actualizaría la violación del principio de voluntariedad de la mediación. Ok, porque ambas partes ya están de acuerdo, ya quieren llegar a una solución del conflicto, entonces... O si no lo quieren, también está perfecto. Simplemente externarlo, ¿no? Así es, y voilà. Ok, ¿y por qué el profesional del derecho debería interesarse en la mediación? Porque muchos abogados
sobre todo los que llevaban pues ya una trayectoria, ¿no?, en la carrera de Derecho, que la mediación como que no les convencía mucho, ¿no? Vámonos a lo que hacíamos antes, a los tribunales. Claro. Entonces, llega la mediación, ¿qué te parece entonces? Pues me parece que esta sería una gran oportunidad para poder incrementar o ampliar las habilidades de un profesional del derecho. Porque normalmente tenemos este estigma de lo que debe de ser un abogado, que debe estar preparado para pelear, sí, preparado para aniquilar argumentos y en algunas veces sentimientos y personas. Y entonces ya no se recurre, por ejemplo, a la imagen que se tenía del abogado antes, del resolutor de conflictos, de la persona que era en la comunidad la más sabia. El conciliador. Entonces, todos recurrían, sí, a esta persona para poder llegar a una solución. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si no se podría considerar como una oportunidad, me parecería que estaríamos en rezago, en una formación que obviamente en el siglo XXI ya ni siquiera iría de acuerdo, porque lo comento, las habilidades de comunicación. Okay. ¿Cuántas veces hay algunas personas que quieren decir un mismo mensaje, pero por el tono de voz, por la postura, sí, dan otro mensaje? Exactamente, ¿no? Se interpreta de manera muy diferente. Claro. Entonces, tan solo con el hecho de poder tener una escucha activa, ¿no?, de poder ser flexibles, no ser a rajatabla de la Constitución, en lugar de eso, recurrir a poder canalizar, reflexionar, poder hacer ese análisis de la situación sin dejar afuera las emociones o los sentimientos, sí, para realmente que las partes sientan que ganaron, es muy diferente. Porque en una sentencia siempre va a haber un perdedor y un ganador. Claro. Y a veces el perdedor no está para nada de acuerdo, ¿no? No siempre es la mejor opción, ¿no? O inclusive, digamos, realmente una persona fue culpable, la sentencia le fue favorable, y entonces la víctima, ¿cómo se siente? Un completo sentimiento de impunidad así es. De su sistema que se supone le había prometido, ¿no? Justicia. Exactamente. Entonces, para simplemente modificar inclusive el paradigma de lo que se considera como justicia en una sociedad, es muy relevante recurrir a estos medios alternativos de solución de controversias, y que el abogado, el profesional de derecho, sea un aliado del Estado, sí, para que entonces podamos hablar de una sociedad que pueda recurrir a estos medios de forma pacífica, que tenga otro por ahí dirían, otro chip, ¿no? Sí. De qué es ganar, de cómo podemos ambos tener lo que queramos. Y estos mediadores deben de tener ciertas habilidades, como bien lo mencionas, ¿no? En la forma de cómo se van a expresar, en la forma de cómo lo van a decir, en la forma de cómo se van a dirigir sus movimientos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades o qué habilidades debe tener un buen mediador? Definitivamente la escucha. Por primera vez, por ejemplo, en este medio alternativo de solución de controversias, en la mediación, por primera vez al abogado simplemente se le encomienda escuchar, ¿no? Normalmente se dan asesorías, entonces escuchamos una frase de lo que está sucediendo, sí, claro, eso remite y actualiza y entonces nuestra mente ya está dándole, ¿no?, como a los posibles supuestos. Sin embargo, en mediaciones yo no voy a proponer nada, y entonces quien va a encaminar a las partes primero debe de entender qué fue lo que realmente sucedió, claro, y encaminar a las mismas a reflexionar, a poderlo expresar, y de esa forma que también se sientan entusiasmados para poder llegar a una solución. Pero lo más complejo en un mediador es poder lidiar con las emociones que se ven durante el conflicto, sí, sin duda, que son inherentes a cualquier problema, sí, ¿no? Sí. Entonces, visualizar que a lo mejor a través de una reflexión transformar el problema, y lejos de verlo desde un solo punto, verlo de diferentes aristas. Claro. Estar en esta predisposición, ¿no? De, ok, probablemente yo no tenga la verdad absoluta, probablemente hay algo que no vi. El típico ejemplo de esto es, por ejemplo, el número 6, ¿no? Que una persona está de un lado izquierdo y del otro lado derecho. Uno piensa que es el 9 y otro piensa que es el 6, y ambos creen que están en la verdad absoluta. Entonces, mientras haya esta disposición de poder saber que existe algo más allá de nuestra propia perspectiva o interpretación, va a ser la labor del mediador. Y cómo conseguir como profesional, ¿no?, que ambas partes puedan llegar a algo que les beneficie. ¿Cómo conseguirlo? Encaminándolas a través de la escucha, encaminándolas a través de ofrecerles mayores técnicas, sí, para que se puedan comunicar entre sí,
y también inclusive la labor, dicho de ese de paso, por ejemplo, de un psicólogo. Claro, porque a veces los mediadores, los que tienen la carrera en Derecho, queremos basarnos siempre a lo que dice la ley o hablar en términos jurídicos y no, también hay que conocer otras materias que nos pueden ayudar. Sí. Interdisciplinariedad, Así es fantástico. ¿Por qué nos estamos limitando a simplemente ser como creímos que es el perfil de un abogado? Digo, para todo hay situaciones, obviamente en su contexto apropiado, claro, pero ¿por qué no ir y tener una mayor variedad en habilidades? Me parecería que sería un área de oportunidad bastante buena. Ahora, Miroslava, persiguiendo el principio de voluntad de las partes, ¿qué certeza existe de que el acuerdo se cumpla? Claro. Eso es importante. Es el principal miedo de todos, ¿no? Que diga, bueno, ¿y qué tal si ahorita llegamos aquí yo enfrente de usted dice algo y ya después me vea, me desconozca en la calle y ya no cumpla con eso? Bueno, para esto hay una certeza jurídica, porque con base en el 429 del Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo, del Distrito Federal, pues de ahí ya se le da una categoría similar o equiparable, por ejemplo, una sentencia judicial. Eso sí, si viene, si cumple con determinados formalismos que están en el artículo 35 para mediación pública, 50 para mediación privada, en la ley de mediación del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ahí ya se establecen cuáles son los requisitos a llenar para que este convenio tenga esa fuerza vinculante. Claro. Entonces, incluso algo bastante bondadoso de la mediación en sí, es que, por ejemplo, si se llega a un convenio, pero no se llegara a cumplir, no hay ningún problema. Se deja de cumplir y entonces comenzamos el proceso sin ningún problema. No habría, no excluye uno del otro. Entonces me parece que resultaría algo bastante benéfico para todos. Entonces, ¿cómo podría traducirse la mediación en una política pública social? Esto de verdad es más ambicioso, ¿no? Que la mediación realmente pueda contribuir a que haya una manera pacífica de resolucionar todo tipo de conflictos, porque el conflicto es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, visualizar que el hecho de que haya un conflicto no significa que sea completamente negativo es la parte fundamental de cualquier situación. Cada vez los problemas de delincuencia, los problemas que derivan ya, por ejemplo, de delitos graves, siempre tienen un antecedente, siempre existe una forma de poder prevenirlos en el comportamiento de los sujetos activos, etc. Entonces, antes de que se genere una bola de nieve, podamos llegar a una solución pacífica, por ejemplo, entre vecinos. Mediación aplicada en una vecindad, sin ningún problema, comunitaria, escolar. ¿Cuántos problemas hemos visto que cada vez el bullying es algo que está afectando la psique de muchos alumnos, ¿no? Y entonces los profesionales de la educación pueden abordarlo, pero no es completamente todo su trabajo, ¿no? Si podemos ayudarnos también con esta nueva forma de pensar, hay otra manera de visualizar el castigo para alguien que a lo mejor no fue de acuerdo a las reglas establecidas, es también fantástico porque le ayudamos antes a reintegrarse y a poder tener un comportamiento diferente. Entonces, en ese sentido, podríamos estar evitando conflictos que pudieran derivar en algo todavía más grave desde la comunidad, desde la escuela. Entonces, si eso lo aplicamos también en materia familiar... excelente. Un punto clave, sin duda, ¿no? Claro, así es. Y esto le ayuda al Estado, porque al final del día se evita de muchísimas otras situaciones. Y ahora, a nivel nacional, ¿existe la legislación suficiente? Pareciera ser que sí. Te voy a decir por qué. De las 32 entidades federativas, 30 ya cuentan con una ley especial en materia de mediación, o en general de medios alternativos de solución de controversias que ya la incluyen. Sin embargo, hay estados como, no quisiera mencionarlos, ¿qué tal? Bueno, algunos estados. Hay algunos estados donde... Hay algunos estados que tienen nula legislación, y son 4. Entonces, los demás estados que sirvan como ejemplo, que aprendan que realmente la mediación es fundamental. Te voy a dar un dato bastante contundente. Por ejemplo, en Jalisco, 8 de cada 10 asuntos se canalizan para medios alternativos de solución de controversias. Y 4 de esos 8 tienen una óptima resolución.
¿no? ¿Cómo además de gestionar los tribunales, llegamos a un sentido de justicia propia de los involucrados? Ya no es la justicia que dictó un juez, que no me conoce, que no sabe la historia, que no sabe cuánto me dolió, sino es una resolución que como víctima, por ejemplo, o del ofendido, pudo haber obtenido. Ahora, por último, Miroslava, dando seguimiento a tu síntesis curricular, ¿por qué decidiste fundar Retorno al Diálogo? Platícame de esa parte, ya ahorita dejamos un poquito el tema, pero platícame esa parte. Fíjate que surge de una inquietud universitaria. Ok. En el último año de mi carrera hubo un boom respecto, por ejemplo, a temas de feminismo, ¿no? En el caso más concreto, hablando de tendederos, que cada vez había más pues situaciones muy... Bueno, Tendederos es una red social, una página, ¿no? Así es una mecánica de para los que no sé. Pues exhibir, porque no hubo otra forma. Es como una alternativa a pues poder hacerlo a través de los medios electrónicos, a través de redes sociales, y entonces se esgrime pues la situación en la que se encontró la víctima y que pues no pudo encontrar como mayor atención. Entonces, por ejemplo, estas situaciones yo las platicaba con un profesor y me mencionaba, es que nosotros como profesores ya no sabemos ni qué hacer. Si le prestamos atención a una alumna que tiene problemas con la materia, la alumna podría interpretarlo a que a lo mejor si estamos más preocupados ya estamos acosándola, en fin, esos son temas muy muy diferentes, pero a lo que me refiero en general es el hecho de cómo es de que algo que viví desde la universidad puede ser completamente reflejo de lo que está en la sociedad, ¿no? Así es. En otras situaciones, en otros contextos, en otro perfil. Pero ahí está, ¿no? Pero existe. Ahí está. Entonces, poder hablar con un abogado y decirle, es que realmente las cualidades que nosotros como resolutores de conflictos no son suficientes para realmente atender al conflicto. Fue una situación que movió a todos, movió a profesores, movió a alumnos, y entonces Retorno al Diálogo es el espacio en que converge tanto la capacitación extracurricular, ¿no? del profesional de derecho, como también la capacitación y asesoría. Entonces me parece que justo el nombre de Retorno al Diálogo habla mucho, ¿no? de pareciera que ya todo está perdido, pero vamos a generar los medios suficientes para que entonces podamos retomar ese entusiasmo de poderte yo escuchar y de que tú me escuches, ¿no? ¿Y cómo te pueden seguir en este aspecto? ¿Cómo doy precisamente con Retorno al Diálogo? Bueno, en la página de Facebook, tal cual se teclea, Retorno al Diálogo, ahí está la página, estamos a la disposición de poder atender inquietudes, inclusive vamos a lanzar un próximo curso de habilidades extrajudiciales. Platícanos del curso, la fecha, el horario. Próximamente se van a dar todos los detalles, porque algo bastante rico es que se pueda hacer ya en alianza con otros movimientos, con otras asociaciones que puedan coadyuvar como en esta ardua tarea, porque si yo te dijera que podríamos capacitar, ¿no? a propios y extraños, pues sería bastante ambicioso de mi parte, algo también muy bueno, muy positivo, pero sería muy muy ambicioso. Entonces, de partir de diferentes trayectorias, eso sería bastante enriquecedor para quienes puedan acceder al mismo, y entonces en ese sentido poder tener tanto la capacitación suficiente para que una persona simplemente pueda dirigirse a alguien y decirle, esto no está bien, ¿no? Hay que solucionarlo, y también a partir del profesional del derecho poderle mencionar qué técnicas le podrían ayudar. Sería fantástico. Entonces, las convocatorias están todavía próximas a anunciar. De todos modos, les sugeriría bastante bien que pudieran recurrir a la página. También a mi página de Facebook, donde siempre me mantengo en comunicación. En tu página de Facebook, ¿cómo te encontramos? Me encuentran como Hernández, con acento en la A, debo hacer la acotación, Miroslava, con H al final. Pues Miroslava, muchas gracias por haber acompañado aquí en este programa Impulsando el Derecho, gracias por haber estado, por compartirnos parte de tu tiempo. Muchísimas gracias, espero que haya sido enriquecedor también mi aportación. Y en ese sentido, pues muchas gracias a todo el equipo de Impulsando el Derecho por haberme hecho esta invitación.
Pues bien, ayer es Miroslava Hernández Nopal. Vamos al otro lado del estudio con el... Hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden ver este programa y los anteriores a través de nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. En YouTube y en Instagram estamos como Impulsando el Derecho MX. Bien, pues me despido de todos ustedes. Vamos al otro lado del estudio con Arturo para despedir el programa. Hasta la próxima. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues ya estamos aquí del otro lado del estudio. Mi nombre es Arturo Uriostegui. Nos vemos el próximo miércoles a partir de la 1 en Impulsando el Derecho. Muchas gracias a todos nuestros entrevistados por haber aceptado esta invitación aquí al estudio y que la verdad nos acompañaron con grandes temas y grandes charlas, al doctor Adar Moreno Valdés, a Miroslava y al maestro Edgar Martínez Cruz. Muchas gracias a todo el equipo de producción, postproducción que hace posible este programa, a todo el staff. Muchas gracias, nos vemos la próxima en Impulsando el Derecho.